buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa de Hablemos sobre Derechos Humanos. Es un programa en el cual pues entrevistamos a grandes líderes, expertos en diferentes temas que nos puedan hablar sobre cuestiones específicas de los derechos humanos, entender esta parte de su problemática y sobre todo la intención de estos foros es que aquellas personas quienes puedan ver este documento se sensibilicen y vean de qué manera pudiera lograrse la protección de este derecho humano. Tenemos un grave problema que de la teoría a la praxis luego hay mucha diferencia en la cual hablamos de tantas cosas y salimos y vemos una realidad que necesitamos, por supuesto, conocer, afrontar, buscar soluciones. Y qué mejor que en esta ocasión, pues contar con la participación de una gran académica, una gran experta, como lo es la doctora Carla Mariscal Ureta. Eh, me voy a permitir leer brevemente algunos de sus antecedentes curriculares, porque bueno, la verdad es que es un lujo escuchar a Carla con toda la experiencia que tiene en temas de derechos humanos, en temas de derecho constitucional. Cuenta con estudios de doctorado en ciencia del derecho, asimismo postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, asimismo también de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, profesora investigadora y titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y con las estancias de investigación que ha realizado en la Universidad de Salamanca, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre muchas otras cosas más. Y bueno, pues hoy platicando sobre el tema de los derechos humanos de las personas mayores. Así es que un tema muy interesante, un tema que debemos reflexionar mucho. Y sin mayor preámbulo, pues Carla, más que otra cosa, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues platícanos un poco sobre esta parte de los derechos humanos de las personas mayores. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Y bueno, platícanos, por favor. Muchas gracias, Sergio. Antes que nada, pues para mí es un gusto estar con ustedes. Yo te felicito por esta iniciativa que creo que es muy importante, sobre todo por lo que hablábamos un poquito antes de entrar, ¿no? Al aire, que la idea, además, ¿no? De desarrollar un espacio para académicos, creo que es plural, ¿no? Porque también has invitado a servidores públicos, a gente que está en contacto directo con la defensa, con la promoción, ¿no? Con la difusión de derechos humanos y más que nada es un esquema pensado de manera abierta para la gente, ¿no? Y creo que ese es el primer compromiso que tenemos, pues todos los que de alguna manera podemos acceder a cierto conocimiento sobre áreas específicas y sobre todo esta tan importante y tan sensible como son los derechos humanos. Hay muchos videos que ustedes pueden ver, ¿no? En las redes sociales que hablan de qué son los derechos humanos, ¿no? Y al final terminan con algo bien importante que los derechos humanos no tienen sentido, pese a que están muy bien reconocidos en los textos constitucionales hoy día y en las cartas internacionales, si no los llevamos al día a día, ¿no? Si la gente común, tú, yo, nuestros vecinos, nuestros compañeros, pues no los hace realidad en su vida. Y eso es lo complejo, ¿no? Por la propia naturaleza de algunos derechos, por la manera en cómo están tutelados o porque todavía nos falta mucho, ¿no? En los términos jurídicos para poder hacerlos obligatorios y también poder acceder a reparaciones efectivas e integrales, ¿no? En el caso de los derechos de las personas mayores, yo te cuento de dónde viene un poquito el interés, ¿no? De trabajar con ellos. Yo todavía no estoy en ese segmento, espero llegar porque siempre digo que es la única manera segura de mantenerse vivo, ¿no? Aunque hay mil tratamientos soy rejuvenecedores, la edad la sigues teniendo, ¿no? Aunque el Claro, rostro cambie. claro. Pero llego a trabajar con este segmento en materia de derechos humanos. Bueno, mi formación es sobre derechos constitucional y dentro del amplio derecho constitucional y del derecho procesal constitucional, pues una de las áreas, o me parece a mí el área fundamental o medular de los estados modernos, pues es la protección, reconocimiento y defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar primero
sobre estos criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Y cuando llego a estos puntos y empiezo a ver los compromisos de la Agenda 2030, con el lema que tiene la Agenda 2030, es que nadie se quede atrás, ¿no? Y una de las máximas cuestiones que están detrás de la Agenda 2030 es lograr el desarrollo de los continentes, pero en función de incentivar los programas para la dignidad, la calidad de vida, ¿no? Y que obviamente estos derechos humanos sean una realidad, ¿no? En todas las áreas. Y empiezo a trabajar con algunos segmentos en el tema de vulnerabilidades humanas, ¿no? Es decir, quiénes de las personas que todos gozamos de derechos humanos tendrían mayores problemáticas para poder acceder a los derechos humanos o para que los derechos humanos en realidad pues los vivan de manera cotidiana. Y me encuentro con este segmento de las personas mayores, como muchos otros segmentos pueden ser los discapacitados, porque bueno, también dentro de los adultos mayores hay discapacitados, pero también hay discapacitados de diferente edad. ¿No? Yo hoy estoy temporalmente discapacitada, ¿no? Porque tengo una fractura de rodilla y bueno, también entraría en ese segmento porque podemos entrar en rangos de vulnerabilidad, por periodos de tiempo o ya ser un tema permanente de vulnerabilidad en el caso del ser humano. Y me encuentro con el tema de las personas mayores que pueden experimentar condiciones de vulnerabilidad. Lo primero que advertimos es que una persona mayor no es en sí vulnerable por el tema de edad. O sea, por el hecho de cumplir 60 años, yo les digo, no es que hoy te acuestes a los 59, mañana amanezcas a los 60 en términos de la ley de los derechos de las personas mayores. A los 60 años ya eres persona mayor y ya tengas todas las vulnerabilidades. No, probablemente ya tenías vulnerabilidades, por ejemplo, en salud, en temas económicos, en temas patrimoniales y obviamente lo sigues teniendo a los 60 años, cuando ya cumples 60 años. Pero sí es cierto que en algunos casos, con la edad, se empieza a manifestar ciertas circunstancias en las personas que acrecientan esa vulnerabilidad, ¿no? Y aparece lo que le llamamos nosotros las capas de la vulnerabilidad, como si fuera una cebolla, ¿no? Con varios gajos. Y entonces una persona que de los 60 años en adelante tiene problemas porque ya no consigue trabajo, porque hay discriminación por edad, ya empieza a manifestarse ciertos problemas de salud crónica, degenerativa, comorbilidades. Bueno, pues esas vulnerabilidades que a lo mejor podía experimentar antes de los 60 se van incrementando y se vuelven ya graves, ¿no? Y entonces cuando son graves, son un objeto de protección especial para todas las acciones de tutela en materia de derechos humanos, porque una de las funciones de la tutela en materia de derechos humanos es buscar los equilibrios sociales, que esos mosaicos de desigualdad de los que vimos mucho, por ejemplo, en los esquemas de pandemia, se vayan disminuyendo, ¿no? Para que podamos acceder de una mejor manera a la protección que puede haber por parte de los programas y las acciones en materia de derechos humanos. Entonces me empiezo a encontrar con muchas realidades, empiezo a hacer investigación de campo con algunos grupos de personas mayores que están en casas de retiro de diferente naturaleza, privadas como públicas, como de asistencia por parte de grupos religiosos. Yo tuve una experiencia muy chica, mi mamá era voluntaria en casas antes se le llamaban asilos de ancianos, entonces desde los 5 años convivía con gente que tenía circunstancias de vulnerabilidad, ¿no? Y ahora de grande, como investigadora, pues retomo esas visitas y empiezo a trabajar con ellos también tengo, pues, curiosamente, soy la menor de las nietas de una familia que tardó mucho en tener hijos, entonces a mí mis papás me tuvieron hijos cerca de los 40, mis papás ya son adultos mayores, mis abuelos pues son de esta edad de los adultos mayores del tercer rango, ¿no? Ya rebasan los 90 años, familiarmente tengo un esquema de una composición de muchas personas adultas mayores, más que jóvenes. Y también me encuentro con un panorama de que por esa realidad empiezo a visitar muchos hospitales en donde ya hay pacientes geriátricos y gerontólogos, porque en el acompañamiento a los familiares me doy cuenta, ¿no? De que llego a esas secciones y como la vocación de investigación, empiezo a hacer investigación de campo también por ahí. Entonces, darme cuenta de esas realidades tangibles me llevan
a escribir un poquito sobre ellos y a ver quién es el adulto mayor hoy, ¿no? En México y en el mundo. Y ver que el adulto mayor legalmente es una persona que supera los 60 años en México y también en términos de la Convención Americana para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, que en otros países hay rangos de 62, 65, ¿no? Pero que bueno, ya hay un parámetro internacional que no puede decir que no es adulto mayor si supera los 65 años, pero que dentro de las personas que tienen 60 años en adelante tenemos diferentes circunstancias, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud nos hace un corte en tres etapas por edad, ¿no? Estos que tenemos de 60 a 69 años, los que tenemos de 70 a 79 años y los que superan los 80 años, que normalmente hacen estos cortes la Organización Mundial de la Salud porque en términos de salud van presentando circunstancias distintas de salud y requerimientos distintos. Entonces, esto lo tenemos que advertir quienes procuramos la defensa y protección de los derechos humanos de estos segmentos. ¿Por qué? Porque podemos programar igual y generar las mismas acciones para un adulto mayor de 60 años que de 80, ¿no? Tienen necesidades distintas. Y también advierto que dentro de las personas adultas mayores que comparten un segmento de edad de estos tres grupos, también hay diferencias, porque llegamos a los 60 años de manera diferente, ¿no? En términos sociales, en términos Económicos. económicos, en términos familiares y en términos, por supuesto, de condiciones de salud y que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra genética y con nuestro entorno, ¿no? Entonces, advierto que entonces la vulnerabilidad primero es difícil de advertir y esto nos hace que tengamos mayores compromisos para la promoción y defensa de sus derechos. Y bueno, esta es la primera parte de donde yo arrancaría para empezar a entender de qué se habla cuando se habla de derechos humanos de las personas mayores. Claro. Fíjate, me gustaría eh, pedirte tu opinión. Nosotros en el instituto estamos trabajando lo que ya hoy por hoy es el derecho gerontológico, Sí. un área, la verdad yo no, al momento que, como tú mencionas, me empecé a involucrar, la verdad es que me apasionó porque efectivamente en estas vulnerabilidades, pues hoy por hoy, tristemente, México es uno de los países que tiene el mayor índice de adultos mayores abandonados, ¿no? En un estado deplorable. Y bueno, pareciera que para muchos es como si fuera una carga, como si fuera una persona que ya vivió, ya no tiene, ya no se le debe de dar tantas consideraciones. Y hay muchos ejemplos, particularmente hay uno que me encantaría tu opinión. En el caso del COVID-19 se generó un documento de la guía bioética sobre Sí. temas de atención a las personas que pudieran estar afectadas. Y para temas, a mí lo que me asustó y nos pronunciamos severamente, de que escogían para efecto de tratamientos a las personas jóvenes por encima de los adultos mayores, en el sentido de que si había posible atención a una persona y habían dos, pues escogían a quien fuera un candidato más favorable de salud, de edad, de condiciones. Y entonces mi pregunta es, ¿ya tiene precio la vida? Entonces la vida de un adulto mayor ya no vale para esta toma de decisiones. Me pregunto, y es más, tú ahorita nos compartiste que cuentas con familia ya de adultos mayores, ¿no? Estos rangos. Y bueno, yo me imagino si fueran sus padres o fueran sus abuelos, si pensarían igual. Me preocupa que no tengamos esa sensibilización cuando son personas que merecen todo nuestro respeto, personas que deberíamos de aprovechar su experiencia, ¿no? Su sabiduría, el respeto que nos imponen. Y creo que hay mucho que trabajar en eso. No sé qué nos puedas opinar en este sentido. Mira, yo coincido contigo en que hay mucho que trabajar en eso en todos los niveles, ¿no? Pero también desde mi experiencia de campo te debo decir que a mí me ha tocado advertir la aprobación, ¿no? En los centros médicos nacionales de tratamientos muy onerosos para personas mayores, ¿no? Que si pudiéramos hablar que ese fuese un criterio permanente en salud, ¿no? U homogéneo en salud, pues yo no me hubiese tocado ver, por ejemplo, que a una persona mayor le aprueban este tratamiento de quimioterapia o de inmunoterapia, ¿no? Que ya una persona que supera los 70 años, ¿no? Porque probablemente podríamos decir, pues ya, ¿qué tantos años le pueden quedar? Entonces, que desgraciadamente
es el pensamiento de algunas personas. Sin embargo, en México sí se aprueban, ¿no? Esos esquemas de tratamiento en los centros médicos nacionales que son del sector salud público. Esto nos da un buen parámetro, ¿no? No hay un parámetro de edad para que la salud sea discriminada, ¿no? La atención en salud. Lo que sucedió en pandemia me parece que fue un tema extraordinario, que nos tomó por sorpresa, que obligó a personas a tomar decisiones cuando quizás no eran las personas facultadas en términos de ley ni en términos de un esquema jerárquico institucional y que tampoco contaban con la preparación ni psicológica ni académica para poder tomar las decisiones. Sin embargo, quizás se tomaron de la mejor manera posible en ese momento, ¿no? Se vieron casos como el que tú mencionas, también se vieron casos que no se tomó para el triaje esa decisión porque fue un tema de triaje cuando llegas al hospital, la primera atención y de ahí se dispara, digamos, en el sector salud público para dónde va a ir ese paciente, ¿no? Entonces, se dio con el tema de los respiradores, ¿no? Cuando había escasez de respiradores y a quién se le colocaba el respirador, ¿no? Entonces, en muchos casos sí se tomó el criterio que tú dices que es lamentable porque nos habla de un momento en donde se tiene que decidir en un esquema de una vida sobre otro con una valoración sin fundamento sobre el valor de la vida, ¿no? De las vidas que estaban en juego, porque no había un fundamento científico como para determinar, porque no hay nada que garantice que una persona de 20 años viva más que una persona de 50 o de 60, porque Claro, puede pasar el día de mañana algo y la persona de 20 años se va. O simplemente puede encontrar la misma enfermedad y pareciera que la persona de 20 puede resistir y hay casos en que no, ¿vale? No, claro, médicamente me parece que no hay tampoco un rango que nos diga que siempre va a suceder esa constante con las enfermedades ni con los virus. claro. Sin embargo, ese nivel de decisión me parece que se buscó justificar una decisión que ya se había tomado, ¿no? Y una decisión que carecía de fundamentos, que se tomó por un tema emergente. Pensamos que la persona que la tomó o las personas que la tomaron no lo hicieron con dolo, sino porque creían que era lo mejor en ese momento con los recursos disponibles, ¿no? Pero creo que en ningún momento, ningún documento ni gubernamental, ni por supuesto de Carta de Derechos, habla de una discriminación en ningún área, menos en términos de salud, por un tema de edad. Y eso lo ha dicho la Corte Interamericana ya en casos concretos, ¿no? Entonces ya no es válido un argumento de esa naturaleza. Antes de la pandemia no lo teníamos tan contundentemente normado. Ujú, Gracias a estos casos lo hemos normado, ¿no? claro. Tristemente hubo gente que sí lo padeció, tuvo sus consecuencias, pero esa es una experiencia, ¿no? Que nos costó, pero que nos hace aprender para estar listos para los momentos que siguen. Y una gran evidencia también del sector salud, de la insuficiencia que puede llegar a tener ante circunstancias como estas el sector salud y generar medios de contención para tener mayores recursos disponibles y no dejar a nadie atrás. Así es. Sí, que todo el mundo tenga acceso a este derecho y sobre todo nos pasa mucho en la práctica que desgraciadamente no hay una cultura ni sensibilización de estas vulnerabilidades que tú nos comentas, porque todavía estamos viviendo en los procesos de cualquier naturaleza donde se le demanda a Juan contra María. Oye, pero a lo mejor María tiene 80 años y María puede tener una discapacidad y María puede tener la condición de migrante, ¿no? Por poner algunos otros temas sobre la mesa y que esto reviste de una atención especializada. El tema Claro. de pensiones, a mí me preocupa muchísimo que algunos dicen que está correcto, no sé cuál sea tu opinión, pero que de repente veamos adultos, corrígeme, no sé qué grado sería cuando tienen 80 por ahí más o menos en promedio, pero los vemos en los supers, ¿no? En las tiendas de autoservicio envolviendo eh, la mercancía, ¿no? Que uno va comprando y viven de las propinas que la gente buenamente les dé, pasan muchas horas de pie. O sea, es digno, hablando de la dignidad plena de un adulto mayor, tenerlos en esas condiciones, será un trabajo o trabajo en Mira, sí, ¿no? Para estas personas. ahora con las reformas en materia laboral se habla mucho del concepto del trabajo digno y decente, ¿no? Ujú, sí, Primero, yo no quisiera criticar a estas corporaciones que les dan una oportunidad a los adultos mayores para poder desempeñar una labor que les genera una retribución económica.
porque creo que, bueno, han permitido esto que mínimamente no han permitido otras dependencias o asociaciones en ningún grado, ¿no? Sí. Yo creo que sería peor para el adulto que ni siquiera esta opción pudiese tener, como por ejemplo también a veces los emplean en empresas de seguridad como vigilantes y les dan los turnos pues más Ah, difíciles porque saben que pesado. no fácilmente pueden obtener otro trabajo y van a decir sí, ¿no? Ujú. Entonces, y obviamente no aptos para sus circunstancias, sobre todo médicas ya en ciertas edades, ¿no? Sí, Eso tiene que ver con que, con una supervisión, para mí, una supervisión inadecuada de las condiciones laborales. ¿No? Obviamente es primero la norma, luego las políticas públicas y luego la política de supervisión por parte del Estado para garantizar algo que se considera dentro de un derecho, dentro del derecho de el derecho a un trabajo, es hoy ya se ha extendido este trabajo digno y decente. Entonces, ¿quién claro, tiene la obligación máxima de garantizar? El Estado. ¿Y cómo lo realiza? A través de normas que lo faciliten, de política pública, programas y por supuesto supervisión, cosa que me parece que hay muchas áreas de oportunidad porque no se está haciendo como se debe de hacer. claro. Lo cierto es que sí, hoy se está buscando aprovechar la experiencia de las personas mayores, es decir, ya, por ejemplo, se ha reducido más el que vamos en los periódicos en línea ya, ¿no? Porque ya casi no hay nada impreso, aunque Ujú. algunos todavía sean impresos también, que la política de empleo sea de cierto rango a cierto rango, porque tenemos criterios ya jurídicos que no lo permiten, salvo que el trabajo justifique que sí necesitan una persona que por la naturaleza del trabajo tenga de cierta edad a cierta edad, ¿no? Entonces, Claro. creo que esto es un avance normativo. Sin embargo, en la práctica, el empleador tiene la libertad de contratación. No está obligado a contratar a aquel que reúna los requisitos de ley y lo acredite, ¿no? Entonces, en esa libertad de contratación, ¿qué nos queda? Hacer conciencia, por una parte, con los empleadores para poder aprovechar las experiencias de las personas mayores y, como tú dices, no se vean como una carga, sino Ujú. como un beneficio laboral, ¿no? Y que no haya un aprovechamiento una vez que se les contrata de que son personas adultas mayores para poder elevarles o disminuirles, ¿no? Las condiciones de trabajo. Y también otra cuestión importante, me parece es que trabajar con los gremios empresariales, ¿no? Ya a nivel de organización, para poder dar algún tipo de incentivo por parte del Estado, así como lo ha habido para estos empleos de primer empleo a jóvenes, ¿no? Que empresas que lo reciben también a personas adultas mayores, ¿no? Creo que eso sería una gran política que todavía no la vemos en México y que podría fomentar el trabajo digno y decente para las personas mayores. Ahora, a nivel normativo ya tenemos avances y hemos tenido criterios interesantes en la Corte Interamericana como en la Corte Mexicana sobre dos temas fundamentales. Una, el trato preferencial para las personas mayores, tanto en empresas públicas como privadas. Y esto se traduce muy fácilmente en que si llega la persona a la empresa o dependencia y es persona adulta mayor, pues no hace fila. Pasa de manera inmediata, o si hay baño que solo es para empleados, se le debe de permitir a la persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya experimentan incontinencia y no Claro. pueden, o sea, no pueden estar sin muchos rangos de tiempo sin acudir a los servicios sanitarios. Entonces, esto es un avance. Y tenemos también el trato diferenciado a nivel judicial, es decir, advertir si una persona en términos de edad experimenta condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto tiene que tener una tutela especial de sus derechos en el procedimiento al ser parte, ¿no? Y esto lo debe de observar tanto fiscalías o MPs como obviamente los juzgadores al interior de los diferentes procesos, ¿no? Entonces, esto ya es una obligación jurídica que, que nos hace falta la difusión y la concientización al interior de quien lo tiene que aplicar y hacia los destinatarios. Por eso este programa, por ejemplo, es muy importante si nos ven personas mayores porque lo tendrían que exigir si no se les da, ¿no? De oficio. Que sepan que ya es algo normado, que ya es parte de sus derechos, ¿no? Y que en consecuencia se está obligado a donde ellos acuden a que se les cumpla esta cuestión, ¿no? Sí, Y claro. si no, tenemos instancias judiciales a las que se puede acudir para la defensa, pero de manera originaria, así como más sencilla para ellos, me parece,
por ejemplo, en los estados que las tengan, como en el caso de Querétaro, que lo tenemos, acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, que está cerca de Cerro de las Campanas, y acudir también a la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿no? Y en otros estados, pues, a como se llame la Defensoría o las Comisiones Locales de Derechos Humanos y a nivel federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para una protección efectiva. Sí, de hecho, digo, el mundo normativo creo que tenemos muchos referentes importantes como los que nos menciona, pero hoy por hoy creo que estamos viviendo temas de mucha discriminación, de muchas desigualdades. Entonces, ¿qué pudiera ser un tema? Sensibilizar a las personas, que Sí, existan personas especializadas para tratos de adultos mayores, que estén especializados, que conozcan la parte del derecho gerontológico, esta visión de que, eh, y es más, yo creo que entramos a la parte de los valores. No lo debe decir una norma para darle prioridad a un adulto mayor en una fila para trámites, no sé, de gobierno, cualquier, no, está formado en el banco, está formado en un trámite público y ahí está el señor con bastón o con alguna, y se acerca a todos los demás, no hay una cultura de pásele. ¿Por qué? Porque es una atención que debemos de darle, dadas las circunstancias de edad, de salud y todo esto, que implica un respeto, ¿no? O sea, es respeto, es atender a la dignidad de las personas, eh, ponernos en un área de entendimiento y de de empatía, así es, de empatía. de Entonces, ¿qué empatía. nos faltaría, Carla? ¿Qué es lo que necesitamos para avanzar en esta protección de este derecho humano? Mira, creo que son dos aspectos fundamentales. Primero, a nivel normativo, desarrollar campos más certeros a nivel legislativo y a nivel de política pública y programas de concientización y difusión de los derechos de las personas mayores y lo que implica en términos de obligaciones para los demás, ¿no? Hacer cumplir estos derechos tanto en la esfera pública como privada. Y también, obviamente, de la consecuencia, ¿no? Estamos desgraciadamente en una sociedad en que si no vemos consecuencias, pues a veces no hacemos no tenemos una actitud de cumplimiento voluntario, ¿no? Y nos pasan en muchas cuestiones, ¿no? Pero hay que trabajar en esa parte. Ahora, otro de los esquemas muy importantes que a mí me preocupa es algo de lo que revelaste, ¿no? En tu último comentario, que justo yo estoy trabajando en una investigación que me fue aprobada al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro con otro grupo de profesores y de alumnos, que es el derecho al cuidado, ¿no? Que implica el derecho a que te cuiden si lo requieres, a cuidar y a cuidarte, ¿no? Primero esa conciencia de la persona mayor del autocuidado en todos los ámbitos, emocional como físico, y de exigir tus derechos, ¿no? En el marco del respeto, por supuesto, y del conocimiento desde la esfera familiar, ¿no? Desde que el papá, cuando lo quieren infantilizar, desde todo el amor del mundo, a veces los hijos le queremos prohibir a los papás algo, ¿no? Y con todo el amor del mundo tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo te agradezco tu preocupación, tu amor, pero hoy yo soy capaz todavía de tomar las decisiones estas por mí mismo, ¿no? Y entonces te pido me respetes ese derecho que tengo, ¿vale? O sea, esa es parte del autocuidado, del cuidarse, ¿no? También a nivel emocional, incluso patrimonial y por supuesto físico. O si alguien le está cuidando, decir, no me estás ayudando como en realidad yo necesito. Yo ahorita, por ejemplo, que estoy discapacitada, yo les digo, déjenme, no me muevan, si quieren estén ahí en casa, por si al moverme yo, tengo una caída, pero no me muevan porque solo sé yo cómo me debo de mover por la condición que tengo ahorita, ¿no? Entonces, a veces las personas, por cuidarte, por amarte, la familia, te genera un daño. Entonces, el cuidarse es la primera etapa, es tener esa capacidad de pedir lo que yo necesito, de hacer conocer lo que yo quiero y necesito en mis posibilidades, ¿no? El segundo esquema es a cuidar, ¿no? A cuidar, que implica también una responsabilidad del adulto mayor en el caso del ámbito público y privado, de que si sé que tengo derechos y normas, por ejemplo, de acudir a una institución y que me den trato preferente, decir, oye, yo estoy consciente que me deben de dar trato preferente como adulto mayor, ¿es posible que me puedas ayudar con esto? O sea, en el pedir está el dar, ¿no? En el cuidar también el orden, ese es el derecho también a cuidar, el orden
yo pedir mis derechos en el marco de cuidar el orden, ¿no? Entonces, me parece que es parte de la gestión. Y en un tercer nivel, el derecho al cuidado que viene de los terceros, tanto en la vía pública como en la vía privada, desde los planos cotidianos hasta los esquemas de derecho de acceso a la educación, de participación política, etcétera. Se cuida a través del desarrollo normativo, de programas, de acciones, pero en la esfera privada, que es muy importante, de quién me cuida, ¿no? Tú decías un dato, muchos mexicanos hoy que son personas mayores viven solos y viven solos, sí, y de repente tienen redes de apoyo o no tienen redes de apoyo, o en esa red de apoyo hay familia o no hay familia, o son muy escasas o no las tienen, o están abandonados completamente, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar esa parte? Me parece que hoy se ha anunciado un programa de gobierno federal donde va a haber una visita y me parece que debería de ser uno de los rublos a detectar, ¿no? Las condiciones de si la persona cuenta con redes de apoyo o no. Y si la persona cuenta con redes de apoyo, si hay una persona responsable dentro de la red de apoyo o solo son redes emergentes, ¿no? Y si no hay una persona responsable, ¿cómo el Estado entonces le va a hacer para que ese adulto mayor pueda salir adelante sin riesgos? ¿No? Es decir, cómo alguien se puede hacer responsable desde la vía pública o esa persona decretar que ya no puede vivir sola y necesita estar en un centro en donde le tutelen porque no tiene condiciones médicas o mentales para ya estar sola, ¿no? Y entonces tendrá otra obligación de generar infraestructura y capacitar personal para esto. O sea, es un camino que tenemos que recorrer, que vamos muy abajo a nivel de otros países, por ejemplo, como España, pero que me parece que por lo menos estamos dando los primeros pasos para recorrer. El punto de nosotros que estamos en la promoción y defensa de los derechos es buscar que no nos vayamos para atrás en esos pasos, que vayamos avanzándole, ¿no? Y en el caso de la formación inmediata de los programas educativos a cualquier nivel, esfera pública, esfera privada, de los organismos y dependencias, de la casa, de con los que convivimos, entender, como te digo, quién es esa persona mayor, qué experimenta la persona mayor, pero también la persona, empezar los diálogos y disminuir las diferencias entre las brechas de la edad. Te pongo el ejemplo, entre un hijo que cuida a la mamá o al papá, que son adultos mayores y no hay diálogo, y a lo mejor lo cuida de mala gana, sintiendo que es una carga, y la persona adulta mayor está deprimida, está enojada por las condiciones. Y si hubiese un diálogo, un flujo de diálogo interesante, por ahí una intervención psicológica, por ejemplo, por parte del Estado o de organismos que la puedan brindar de manera gratuita y acercarse, pudiéramos disminuir, ¿no? El conflicto, el efecto del conflicto negativo y presentar un diálogo en donde haya una conciencia de la circunstancia del que cuida y de a quien se cuida y haya una labor, me parece, entre los dos y podamos tener resultados más exitosos, ¿no? Entonces, creo que son las tendencias a las que tendríamos que empezar a trabajar para poder tener una realidad distinta hacia los adultos mayores. Sí, pues bueno, yo creo que hay muchos aspectos que necesitamos, como tú bien lo mencionas, trabajar, profundizar. Insisto, creo que casos hay muchos de actos discriminatorios en cuestiones laborales, en cuestiones de lo que reciben de pensiones, en la parte del acceso a la salud, en el tema del cuidado, como tú bien lo comentas. Verdaderamente te deprime cuando vas a estas casas de salud o casas de retiro, como les llaman, y ver personas abandonadas por los familiares que aunque les den de comer o tengan los servicios médicos, les falta algo que yo creo que es fundamental, el amor, el cuidado, el respeto, el sentirse personas con toda su dignidad al 100% y no nada más pensar, por ejemplo, en aquellos cuidados paliativos, que luego todo es un tema, ¿no? De ya mantenerlo medicado para que tenga menos dolor, híjole, temas bien complicados en Sí, los claro. cuales debemos de cuidar la dignidad del ser humano en estas etapas. Y también hay que entender algo, que me parece que es de dónde partir para disminuir esa visión de que el adulto mayor es una carga, Sí, ¿sí? claro. Nosotros en los últimos años hemos visto que la población adulta mayor incrementa y es un gran dato, porque eso nos implica
hablar de que la expectativa de vida ha incrementado, ¿no? Y es un beneficio para todos. ¿A quién no le gustaría vivir, sobre todo si puedes vivir bien, el mayor tiempo posible, ¿no? La vida es hermosa, ¿no? Y entre más puedas estar, creo que es un gran regalo. Pero también hemos disminuido las tasas de natalidad por muchos factores culturales, económicos, etcétera. Y eso ha hecho que hoy tengamos personas mayores que viven muchos más años que antes, ¿no? Antes los fallecimientos se daban sobre los 60 años o antes de los 60 años incluso. Entonces, cuando los hijos estaban en edad adulta, era muy poquito el tiempo o era nada el tiempo en el que había que responsabilizarse de los mayores, ¿no? Entonces, hoy esto se ha incrementado y tenemos personas mayores que llegan a los 90 o lo superan y entonces implica que son 20, 30 años en que tendrá que ser quizás un poco de tener ayuda, ¿no? De los que tienen menor edad en casa, llámense hijos, nietos, hermanos, etcétera. Entonces, esto no estábamos preparados como sociedad ni como gobiernos para enfrentarlo, pero es una realidad y no la podemos dejar de lado. Entonces, ¿cómo la trabajamos? Creo que a nivel de familia, en trabajar en estos diálogos que te digo y autocomprensión, y a nivel de política y acción pública, lo que nos ha faltado es poder tener, por ejemplo, la pensión universal, quizás con mayores montos y que haya más flujo económico para que permitamos que las personas que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad tengan mayores incrementos, ¿no? Y sí hemos avanzado porque cuando nace esta idea de la pensión, el monto de edad era menor y había un rango donde las personas que eran de origen indígena recibían más rápido que las otras. Hoy se ha homogeneizado buscando que sea para todos, pero es necesario, me parece, diferenciar todavía casos de mayor vulnerabilidad y poder apoyar más, ¿no? Y por otro lado, como te digo, incrementar los programas de salud mental y física extendida hacia las familias o hacia los cuidadores, capacitar a los cuidadores en casa para que sea más sencillo atender a las personas mayores de manera gratuita. Y que, por ejemplo, si yo voy a la capacitación para poder cuidar a mi papá o a mi mamá y son 2 horas, también pueda presentar una licencia en mi trabajo de que estoy en cuestiones médicas, ¿no? Claro, A claro. eso no hemos todavía trascendido y creo que nos falta. Y otro aspecto que estamos trabajando con grupos de personas mayores que también atendemos es que esa palabra que tú usaste, necesitan amor, que entendamos que los seres humanos somos portadores de amor. El amor está dentro de nosotros, ¿no? Y entonces podemos trabajar algo que viene también en el abandono, que es la depresión, Ujú. ¿no? Y podemos trabajar ese amor que está dentro para que si no está la reacción esperada de los sujetos de la familia, nosotros no experimentemos depresión como personas mayores. Y eso tiene que ver con programas de salud mental para personas mayores. Entonces, es un campo que tiene muchas áreas de oportunidad de diferentes expertices y yo quiero dar el comentario que implica un gran compromiso de todas y todos. Y quizás invitar a ese compromiso reiterando esta realidad. Todos llegaremos, si no es que ya llegamos a ser adultos mayores. ¿Cómo nos gustaría vivir esa etapa? ¿Qué podemos hacer hoy para que esa etapa sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, desde esa premisa, creo que podemos lograr muchas cosas. Y me robaste las ideas ahorita, que efectivamente todos vamos para allá, ¿no? En un principio ordinario. Yo en un mes cumplo 60, ya estoy preocupado, entonces ya estamos en este rango de las vulnerabilidades, pero Es un gran logro, ¿por qué preocupado? sí, bueno, bueno, y llegar Yo cuerdo quisiera llegar al todavía. mínimo a los 60. Sí, lúcido todavía, con ganas de hacer cosas, Claro. pero sí, por supuesto, esto es una lucha contra el sistema, contra la no aceptación e inclusión de personas catalogadas en este rango de adultos mayores y mucha conciencia, mucha conciencia. Por favor, tómanos en cuenta como instituto de investigación para hacer labores conjuntas en temas de adultos mayores. Nos interesa mucho, creo que es uno de los temas que hay que cuidar demasiado, así como los menores que están en un estado de indefensión, igual los adultos mayores. Se convierten en niños muchas veces
por la edad, por enfermedades, por lo que sea, cuidados casi regresan a su infancia. Me refiero en un trato equivalente, ¿no? De que son vulnerabilidades prioritarias y que necesitamos pues generar las sinergias necesarias de políticas públicas e inclusive generar reformas a las leyes que no están armonizadas, muchas de estas, para que tengamos un marco jurídico más sólido, ¿no? Que no es un tema de leyes, pero exclusivamente, pero sí incidir en todos los rubros, en la sociedad, en la academia, en la investigación. Y bueno, creo que debemos de sumar esfuerzos, ¿no? Para lograr esta salvaguarda de este derecho tan importante. Muchas gracias, Sergio. Pues ya como comentario final, tomo unas de tus palabras, que sí, la suma de los esfuerzos creo que va a ser al final el margen de resultados que podemos tener, ¿no? No es un camino corto ni es un camino fácil como ninguna de las protección de cualquier otro derecho humano o de proteger derechos humanos para personas que tienen temas de vulnerabilidad, pero me parece que sí está lleno de grandes satisfacciones y creo que esa es la gran paga que tenemos todos los que podemos de alguna manera sumar, ¿no? A esta promoción, protección y defensa de los derechos de las personas mayores. Y también entender que es un gran desafío, ¿no? Y que cada paso que se da debe de ser con mucha conciencia. Tú lo decías. Podríamos verlos como niños, sin embargo no son niños. No hay que pensar en que son niños porque les restamos mucho de su capacidad como adultos y ahí también podemos caer en incluso violencias, ¿no? Hacia las personas mayores. Son quizás a veces sujetos vulnerables como lo son los menores. Sin embargo, en términos de obligaciones, nos generan más que con menores, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un ejemplo muy cotidiano. Cargar un menor porque no se puede mover no es tan complejo como cargar un adulto mayor que no se Sí, puede claro, mover, ¿no? claro, De claro. esa dimensión comparo las cosas y los requerimientos, ¿no? Y entonces dices, ¿un niño cuánto tiempo va a permanecer siendo niño? ¿18 años? ¿No? En términos de la Convención, ¿no? De los Derechos del Niño, que hasta cierta adolescencia los considera todavía legalmente niños, ¿no? Pero un adulto mayor puede ser 30 años, un adulto mayor, ¿no? Y se le van agravando las circunstancias. Entonces, desde esa manera, con ese esquema, ¿no? Hay que verlos. Es uno de los grandes desafíos del mundo contemporáneo, del mundo a nivel global. Cada país lo tenemos diferente porque tenemos diferentes condiciones demográficas, de manera social y obviamente financiera, ¿no? Entonces, sí requiere una acción conjunta de todos. Agradezco la invitación del instituto a través de ti, ¿no? De toda tu gestión y por supuesto que vamos a hacer cosas de manera conjunta y reitero, que la suma de los esfuerzos pues sea lo que al final nos dé mejores resultados. Muchas gracias. Pues Carla, ha sido verdaderamente un placer haber estado platicando contigo de este tema tan apasionante, mucho que reflexionar, mucho que hacer, sobre todo sensibilizar. Y bueno, pues verdaderamente, pues bueno, nos dejas ahí una gran tarea para los que estamos en la defensa y promoción de los derechos humanos, el tomar estos puntos reflexivos, estas, finalmente ideas pragmáticas, estructuras que debemos de ir consolidando para proteger más a nuestros adultos mayores. Pues te agradecemos mucho, Carla, en nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en este programa de Hablemos de Derechos Humanos. Y bueno, creo que nos llevamos ya una tarea en casa de seguir viendo de qué manera podemos lograr este objetivo. Pues nuestro respeto y agradecimiento por haber estado Gracias. con nosotros, Carla. Muchísimas gracias. Gracias. Finalizo brevemente con un anuncio para que estén pendientes los interesados. Durante este semestre vamos a tener, entre otros eventos, un curso sobre el derecho al cuidado para todos aquellos que tienen la labor de cuidar, ¿no? Hacia el público en general, va a ser híbrido, presencial y virtual y va a ser de manera gratuita. Luego te daremos a conocer las fechas, Ok. pero va a ser sobre los inicios de mayo y pues ojalá todos aquellos que tienen esta importante labor puedan escucharlo o acudir para que les pueda ser un poquito más fácil, ¿no? Poder llevar a cabo esta función. Gracias. Sí te rogaría que nos pasaras la información, creo que es muy importante, sobre todo creo que no se entiende para muchos el derecho al cuidado, ¿no? Todo lo que implica. Cuidarse, ser cuidado, cuidar, etcétera. Entonces, sí te tomamos la palabra y estaremos pendientes
de la convocatoria. Pues muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo enorme. Saludos. Gracias.